Bien, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta última sesión del curso de verano sobre cultos heroicos personales y dinásticos en la antigüedad. Voy a empezar contando una anécdota que creo que hará bastante justicia además a los estudiantes de primero del grado en Historia que hoy pues animan la sala del grado en Historia de la Universidad de Navarra y a cualquiera que esté siguiéndonos online y que pronto vaya a empezar sus estudios del grado en Geografía e Historia en la UNED o se enfrente a cualquier asignatura de primero. Es una anécdota que además viene muy a propósito de la intervención magistral de ayer de la doctora Elena Muñiz, porque la protagonizó uno de sus maestros, que fue el profesor Fernando Gascó. Se cuenta el profesor Fernando Gascó, que fue catedrático de Historia Antigua en la Universidad de Sevilla, que era tan parco que cuando empezaba el curso, su presentación era: buenos días, me llamo Fernando Gascó, Sumer, y empezaba a explicar el mundo sumerio en la asignatura de Historia Antigua. Bien, dado que yo no necesito presentación probablemente en esta sede y tampoco tengo a nadie quien me presente, me llamo Javier Andreu, el culto imperial entre las gentes vasconas. Bueno, ese va a ser el tema de la intervención mía de hoy, que enlaza muy bien con la que hizo ayer, como decía, la profesora Muñiz. Precisamente tras el prólogo de la doctora Muñiz, y como es tradicional en estos cursos de verano, me corresponde a mí abordar el enfoque local de este marco general que es el culto imperial, desde esa perspectiva de lo que ahora se llama la globalización, pasar de lo global a lo local. Pues vamos a analizar qué sabemos sobre el culto imperial entre las gentes vasconas. Ya adelanto que el título de la charla plagia, reproduce un artículo del profesor Juan José Sayas. En cierta medida, esta charla también quiere ser un homenaje a un catedrático que fue compañero mío en el Departamento de Historia Antigua de la UNED, ya se jubiló hace años y no se mantiene activo en el mundo académico, que, como ven ahí, en el año 1989 publicó un artículo que tienen en acceso abierto en el enlace que aparece en pantalla, que se titulaba precisamente así: el culto al emperador entre las gentes vasconas. Artículo que luego se difundió notablemente en un libro que la editorial Alianza publicó en 1994, Los vascos en la antigüedad, que en realidad era una recopilación de trabajos conocidos, algunos más, otros menos conocidos, del profesor Juan José Sayas, que además era paisano de muchos de los que era y es paisano de muchos de los que estamos aquí, porque es natural de Buñuel, un pueblo en la ribera de Navarra. Si uno echa un vistazo al contenido de ese artículo, se dará cuenta de cómo en estos años que han pasado, casi 40 años desde su publicación, un poquito menos, lo que sabíamos sobre el culto al emperador entre las gentes vasconas y lo que sabemos dista bastante de encajar. Es decir, se ha dinamizado notablemente nuestro conocimiento sobre el culto imperial en el territorio vascón. Y adelanto que se ha dinamizado fundamentalmente gracias a las fuentes arqueológicas, también a un cierto mejor análisis de las fuentes literarias y de las fuentes epigráficas, pero no a un incremento de las literarias, quizás sí un poco de las epigráficas, sino fundamentalmente a un incremento de las actuaciones arqueológicas y sobre todo a la aplicación a eso que llamamos el espacio vascónico de una verdadera, que no siempre se aplica, arqueología integral, que para
muchos, es una arqueología de investigación, una arqueología académica y universitaria. En ese artículo, el profesor Sayas abordaba las evidencias del culto al soberano entre las gentes vasconas. El profesor Sayas fue bastante crítico con todo lo que tenía que ver con el esencialismo de los vascones y supongo, no se lo he preguntado, que eligió lo de gentes vasconas porque ya a finales de los 80 decir entre los vascones planteaba problemas, quizá era mejor decir en las ciudades vasconas o quizá era mejor decir en el territorio vascón. Son tres realidades muy distintas. Una cosa son los vascones en los textos antiguos, otra cosa son las ciudades a las que los textos antiguos les dan el adjetivo de vasconas y otras las ciudades en las que hay evidencias inequívocas de lengua vascónica y otro problema complejo es el territorio vascón. Bueno, todo ese tema, hablar de los vascones y de las gentes vasconas, pues merecería otra conferencia. Si alguien se queda con ganas, yo mañana a las 7:30 dicto una conferencia sobre vascones y romanos en Navarra, en Tudela, en el Centro Cívico Lestonac, con entrada libre. Si alguien se enamora de los vascones en esta hora y media que vamos a estar hablando de ellos y quiere más conocimiento, pues que baje a Tudela mañana a las 7:30 de la tarde. Pero como nos está siguiendo mucha gente de toda España, quiero hacer una mínima aproximación basándome en el mapa aggiornato, digamos, de la profesora Perex que hay a la derecha, de qué llamamos comoditatis causa territorio vascón. Bueno, pues es un territorio donde hay una serie de ciudades que Ptolomeo dice que son vasconas y que básicamente corresponde a la actual Navarra con prolongaciones hacia las 5 villas de Aragón, por tanto hacia la provincia de Zaragoza, hacia la parte central de la ribera alta del Ebro, donde está Alaún, la actual Alagón, también en la provincia de Zaragoza, aparte de la actual comunidad autónoma de La Rioja y a una pequeña entrada en lo que hoy es Guipúzcoa, fundamentalmente el entorno de la antigua Oyaso, la actual ciudad de Irún. Ya adelanto que como el objetivo es recoger las evidencias sobre el culto al soberano entre las gentes vasconas, yo me voy a referir a las evidencias de esa realidad en cualquiera de esas ciudades, sin que todas las ciudades que yo cite aquí inequívocamente se pueda aplicar sobre ellas el adjetivo de vascónica. Sobre esto quizá vuelva más adelante, pero bueno, si a alguien le interesa, hay bibliografía abundante sobre el asunto. Hecho este marco geográfico, yo creo que ayer quedó bastante claro que el culto imperial, aunque había habido algunos intentos fallidos por parte de César o del pueblo respecto de César o por parte de Marco Antonio, es un invento, como tantas otras cosas en el mundo romano, del llamado joven César, César Junior, el heredero de Julio César, Cayo Octavio Turino, que en el año 31 vence en Actium a Marco Antonio y se convierte en el imperator de referencia en esa república que para entonces estaba ya desde hacía varias décadas agonizando. Es verdad que el título de Augusto no lo recibirá, lo vamos a ver enseguida, hasta el año 27 a.C., pero también, comoditatis causa, vamos a llamarlo Augusto para no andarnos con perífrasis, Octavio, Octaviano, como le llamaban sus enemigos, el joven César, Octavio Turino, para que no haya equívocos
sobre la persona respecto de la que estamos hablando. Precisamente Augusto edifica lo que Suetonio llama su novus status, su nuevo régimen, sobre tres principios fundamentales que están un poco resumidos en esa diapositiva que suelo utilizar cuando explico el Principado de Augusto, tanto aquí en la UNED como en la Universidad de Navarra. Principios bastante actuales, por otro lado, porque Augusto sigue siendo una gran inspiración para aquel que quiere acercarse a su legado, como casi todo en el mundo romano. El primer principio fue la concordia. Augusto se proclama a sí mismo, lo tienen en la parte superior de la tabla, potitus rerum omnium, dueño de todo, per consensum universorum, con el acuerdo de todos los sectores, Senado, Ejército, naciones, provincias y pueblo romano que intervenían en el reparto de poder de la vieja república. El segundo principio es la legalidad. Precisamente Augusto llega a donde llega porque va recibiendo una serie de potestades extraordinarias, de poderes extraordinarios del Senado, generados en el contexto de las guerras civiles y sobre todo de la guerra contra Antonio, pero siempre hechos con arreglo a la legalidad, a la vieja legalidad republicana. Es por eso que en el año 27, en la sesión del Senado a la que la profesora Muñiz aludía ayer, protagonice eso que se llama la recusatio honorum, que es personarse ante el Senado y decirle a los senadores que todos esos poderes extraordinarios que conforme a la legalidad republicana se le habían entregado, los devuelve al Senado. Precisamente la reacción del Senado, que la profesora Muñiz comentaba ayer, añade la tercera pata del nuevo régimen augusteo, que es el Principado romano, lo que tradicionalmente hemos llamado el imperio, aunque él siempre habló de que él era el princeps, el primer ciudadano, porque lo de imperio tiene más para Roma el término una connotación territorial y para nosotros tiene una connotación monárquica, que ya sabemos, lo dice el texto de Casiodión, que los romanos acabaron bastante descontentos con la fase monárquica y recelaban de todo lo que en cierta medida significase una affectatio regni, ¿no? Una atracción por el poder real. El texto de Casiodión cuenta que en la recusatio honorum el Senado le dice que mantenga los poderes que tenía y trata de darle un título original. Se baraja que sea llamado Rómulo, pero eso sonaba a reedición de la vieja realeza. Rómulo es el primer rey de Roma, además de ser el oikistes, el fundador de la ciudad, y entonces se elige un término, en griego sebastos, en latín Augusto, que precisamente Casiodión explica indirectamente. Casiodión escribe en griego su etimología. Augusto, con el que se quiere indicar que está por encima de la condición humana, puesto que a todo lo más apreciado y lo más santo se le llama Augusto. El término Augustus en latín, los que me conocen ya saben que yo soy un filólogo clásico frustrado y siempre me gusta hacer estos ejercicios etimológicos. El término Augusto en latín está emparentado con augere, que significa aumentar. Entonces, una persona augusta es una persona, como nos dice Casiodión, que está por encima de la condición humana. Por tanto, con esa denominación de Octavio como Augusto, a la concordia ordinum
a la legalidad republicana se añade la entrada del gobernante en una esfera sobrehumana, en una esfera que roza el límite, pasa al límite de lo sagrado y que coloca al gobernante en una dimensión totalmente diferente que a su vez le hace especialmente inviolable porque está investido de un poder casi divino. Es verdad que aquí juega un papel importante la apertura del testamento de Julio César, en el que aparece Augusto calificado como el heredero, y en la medida en que César es divinizado, Augusto no solo es el heredero, sino que es el Divi Filius, el hijo del divino César. En cierta medida, el título de Augusto es una consecuencia de ser hijo de una persona divinizada. Sin embargo, en esa sesión del año 27 a.C. pasan también otras cosas que interesan para nuestro acercamiento al culto al emperador entre las gentes vasconas. Augusto se ha proclamado victorioso, pero en una guerra interna contra Antonio. Necesita legitimarse con una guerra externa. Y entonces mira el mapa del Orbis Romanus, probablemente con su asesor para asuntos geográficos, digamos, y militares, que fue Agripa, con el que casó, de hecho, la hija del emperador, y Agripa le dice que hay una región en la península ibérica a la que algunas fuentes califican de terra incógnita, casi sin explorar, que es el territorio astur-cántabro, el territorio de la actual Cantabria y de la actual Asturias, en la cornisa cantábrica, que todavía no había sido objeto de la intervención de Roma. Las campañas de Décimo Junio Bruto habían ocupado el territorio galaico en torno al 138 a.C. y las campañas de Lúculo un poquito antes el territorio Baxeo, que es la zona septentrional de la meseta norte. Pero el territorio astur-cántabro, bueno, pues era una zona en la que Augusto entendió que podría recibir ese triunfo que ambicionaba para ser investido también como un imperator que librara a Roma de una amenaza y que aumentara los límites del influjo romano. Y entonces les dijo a los senadores que se venía a la península ibérica a dirigir personalmente los avatares militares en el frente cántabro. El pobre Augusto gozaba de bastante mala salud y se ve que las inclemencias de la cornisa cantábrica se le apoderaron y decidió dirigir la contienda desde la retaguardia, bastante desde la retaguardia. Se podía haber quedado en Astúrica Augusta, por ejemplo, que es la actual Astorga. Se podría haber quedado en Cascantum, ¿no?, que es la actual Cascante, ahí al pie del sistema ibérico, del Moncayo, pero no, se vino al extremo más oriental de la Citerior, que fue la ciudad de Tarragona. Y allí estuvo durante algún tiempo, viendo también cómo eso que él habría esperado, como nos cuenta ahí Floro, que habría sido una victoria rápida sobre Astures y cántabros, pues se convirtió en una resistencia de los cántabros bastante exigente, ¿no? También es verdad que ese texto de Floro nos da otra clave para entender por qué Augusto piensa en el territorio cántabro. Augusto no solo busca un territorio que sea fácil de conquistar porque está rodeado por territorios que ya están plenamente integrados en la romanidad, sino que fíjense en el final del texto de Floro, que nos dice que favorece la decisión de elegir el territorio astur-cántabro
por la naturaleza de la región, rica en oro, malaquita, nimio y abundante en otros productos. Ya saben que luego en época Flavia, lo sabemos muy bien por Plinio el Viejo, el territorio asturcántabro y galaico enviaba anualmente decenas de miles de libras de oro a Roma a través de ese distrito aurífero que floreció en torno a las médulas, pero también un poco más hacia el territorio galaico, en el entorno del Duero, incluso en la Lusitania septentrional interior, donde también en los últimos años, en fin, sobre todo los trabajos de Brais Currás, de Pedro Carballo, ¿no? Están evidenciando explotaciones de oro en zonas que solo la arqueología ha podido poner de manifiesto. Claro, Augusto viene a la península en el año 26-25, la mayor parte del tiempo la pasa en Tárraco, este es un dato sobre el que enseguida volveremos, pero no era la primera vez que Augusto había estado en Hispania. De hecho, en la batalla de Munda, que es una batalla decisiva de la guerra entre César y Pompeyo, César se trajo con él a su pequeño amigo, ¿no? Que estaba emparentado por vías indirectas con él, que es Octavio, y por tanto sabemos que en el año 45 Augusto ya estuvo en la ulterior, en este caso en Munda, que no sabemos muy bien dónde está, probablemente en el entorno de la campiña cordobesa, acompañando a César. Es bastante probable que en ese contexto Augusto conociera a los grandes salvajes de esta época y, bueno, mi doctorando Javier Larecki, que sé que nos está siguiendo, esta misma mañana me preguntaba por esto, que eran los calagurritanos, ¿no? Que habían sido capaces apenas unos años antes, 30 años antes, de comerse unos a otros antes de vencer o de resistir, mejor dicho, rendirse a las tropas en la guerra civil entre Sertorio y Pompeyo. Entonces debió ver la fiereza de los calagurritanos y acabó eligiéndolos como su manus, como su guardia personal. Por tanto, Augusto ya había tenido un primer contacto con la península ibérica. El segundo contacto es precisamente el viaje en el que viene y que estábamos relatando a dirigir la contienda en el territorio astur-cántabro y que le lleva a enfermar. No es una afección nimia, parece que algunos textos que tienen recogidos ahí hablan de que, bueno, estuvo a punto de morir, pero en el regreso desde el frente cántabro a Tarragona parece que pasa por la ciudad de Turiaso, la actual Tarazona, en la ibérica zaragozana, en el somontano del Moncayo, y sana de la enfermedad que le obliga a retirarse a Tárraco. Ese episodio tiene mucha importancia porque Turiaso va a pasar pronto a ser una ciudad de derecho romano, decisión personal del emperador. También Calagurris va a pasar a ser ciudad de derecho romano porque la guardia personal del emperador era de calagurritanos que sabemos que ya acompañaban a Augusto en la victoria de Actium y probablemente cuando vence a Antonio los licencia y promociona la vieja ciudad de Calahorra al estatuto de municipio de derecho romano, y en Turiaso la imagen de Augusto va a ser veneradísima. Tanto es así que en época de Domiciano, cuando se decreta, años 80-90 del siglo I después de Cristo, la abolitio nominis de Domiciano, la proscripción de su imagen pública, los artesanos turiasonenses retocan una cabeza que aquí se ve extraordinaria, pero que es así, de Sardónice, de Corneola, del emperador Domiciano, para darle los rasgos del emperador Augusto. Esto demuestra cómo
esos lugares por los que Augusto fue pasando dejaron una huella que tuvo bastante que ver con la exaltación y el reconocimiento de Augusto como un personaje casi, podemos decir así, divino. Es verdad que el culto en el que él se sanó, las aguas sagradas del municipio de Turiaso, tienen un libro ahí que está para descarga en PDF en la página de la institución Fernando el Católico, siguieron vigentes durante bastante tiempo y probablemente se beneficiaron del eslogan de tomar las aguas en el lugar donde nada menos que el fundador del Principado se había curado de una enfermedad que estuvo a punto de costarle la vida. Augusto está en Tarragona en el año 26-25 antes de Cristo, y tenemos un dato a través de un personaje al que podemos calificar de vascón, contemporáneo de Domiciano, Marco Fabio Quintiliano, el célebre maestro de retórica. Algunos dicen que Quintiliano es el primer catedrático, porque era un personaje que se dedicaba a enseñar cosas y le pagaba el Estado, ¿no? Entonces, bueno, y era un peritus, ¿no? Un experto. Bueno, pues Quintiliano nos cuenta en un libro que no es un libro histórico, es un manual de retórica, que en el año 25 a.C., estando ya Augusto de vuelta en Roma, unos habitantes de Tarragona se dirigen a él para comunicarle un extraordinario prodigio del que se habló ayer. En un altar que le levantaron en Tarragona mientras él estaba en esa ciudad, el prodigio que se ha producido es que ha crecido una palmera. Y Augusto, con un gran sentido del humor, les responde que, hombre, si ha crecido una palmera es porque el altar de culto no lo encienden bastante a menudo, lo cual demuestra dos cosas. En primer lugar, que estando Augusto en Tarragona, de alguna manera fue objeto de culto, y que para los tarraconenses cualquier elemento que rodeaba el altar de culto estaba vinculado a posibilidades milagrosas, prodigiosas, que se atribuían al carácter semidivino del emperador. A pesar de que la respuesta de Augusto, pues, a estos nuntiantes tarraconenses, no les debió dejar muy conforme, hay que tener en cuenta que Quintiliano pone este texto como ejemplo de que un buen orador cada cierto tiempo tiene que contar un chiste, ¿no? Para que el auditorio descanse, ¿no? Y él cuenta este chiste, ¿no? Pero bueno, la respuesta, a pesar de que no es muy satisfactoria para los tarraconenses, pues no les debió importar mucho, porque de vuelta de Roma acuñaron en la ceca oficial de la colonia Victris Triumphalis Tarraco la moneda del prodigio de la palmera. Ya puede decir el emperador lo que quiera, pero para nosotros la aparición de una palmera en el altar dedicado al emperador es un prodigio, y como tal lo tenemos que celebrar. Y eso coincide, y es un dato del que se habló ayer en el coloquio final y que va a vertebrar parte de esta charla, importante. Eso hace que a partir de ese momento empiecen a erigirse altares en honor de Augusto vivo en muchas ciudades de la provincia tarraconense. Algunos probablemente promovidos por los gobernadores provinciales, sobre todo son célebres las llamadas Araes Estianae, que son unos altares muy parecidos a los que se edifican en las Galias, promovidos por Cayo Sextio Quirinal, que es el legado que Augusto tiene en el territorio de la Tarraconense en la década de los años 20 hasta más o menos el 13 antes de Cristo, o también este altar que tienen recreado a la derecha, procedente de uno de los pórticos del Foro de Segóbriga,
una ciudad que sabemos que está muy vinculada al emperador Augusto. De hecho, el patrono de Segóbriga era el escriba de Augusto, el secretario personal, y eso no lo podía elegir, bueno, lo podía elegir cualquier ciudad, pero el homenajeado tenía que aceptar. Bueno, pues ahí en vida también hubo un altar dedicado a Augusto. Estos episodios lo que ponen de manifiesto es que todavía estando Augusto vivo, hay una cierta veneración de su persona y una atribución como prodigiosos de algunos de los eventos que los objetos de culto relacionados con esa persona protagonizan. Habíamos hablado de los dos viajes previos, en el 45 para la batalla de Munda y en el 26-25 para dirigir la guerra contra los cántabros, con la consiguiente estancia en Tárraco. Aún habrá un tercer viaje del que no sabíamos nada, que es la maravilla de la ciencia epigráfica, hasta el año 1999, en que, bueno, estas cosas nunca las encuentran los arqueólogos. Un cazador encontró, en teoría entre unos matojos, probablemente no fue entre unos matojos, encontró esta tabla de bronce, el llamado bronce de Bembibre, normalmente conocido como el Edicto del Bierzo, en el que el emperador Augusto ha venido de nuevo a la península a poner orden en un territorio ya muy occidental de la península ibérica, que es un territorio marcado aquí en el mapa, que se bautiza en el texto del bronce como la provincia transduriana, una provincia que sabemos que existió durante unos años y luego desapareció. Eso nos indica que esa guerra, que iba a ser una guerra rápida en una tierra fácil, pues duró casi una década y obligó al emperador a un tercer viaje a la península ibérica. El colofón de la definitiva pacificación del territorio cántabro tendría lugar en el año 15-14 a.C., con el licenciamiento de parte de los soldados de las 3 legiones que combatieron en el territorio Astur y sus periferias, la 4ª Macedónica, la 6ª Victris y la 10ª Gémina, con cuyos veteranos Augusto en persona, siguiendo el ritual casi romúleo y etrusco, funda la ciudad de Caesar Augusta, la única ciudad que tiene el nombre de el emperador, ¿no? Caesar Augusta, Caesar por Julio César, Augusto por el título que recibe en el año 27. Y la fundación de Caesar Augusta abre paso a una profunda reorganización de Hispania. Por eso a veces se ha dicho que Augusto es el verdadero pater Hispaniarum. Prácticamente la explotación económica, la vertebración territorial, la administración no se habían puesto en marcha, o se habían puesto en marcha a marchas forzadas hasta la época del emperador Augusto. En ese mapa tienen algunas de las vías que Augusto pone en funcionamiento. Falta una, porque este mapa está más enfocado en la tarraconense. Falta la llamada Vía Augusta, precisamente la vía Heraclea antigua de Gades a Roma. Hay otras vías en las que no me voy a detener, pero hay una que es la vía llamada Caesar Augusta Pompelo o Caesar Augusta Venearnum, que al final coincide con una vía de la que habla Estrabón, que es la Tárraco o Yaso. Caesar Augusta es Zaragoza, Pompelo es Pamplona, Tárraco es Tarragona o Yaso es Irún. Curiosamente, esa vía pasa por eso que últimamente hemos llamado el corazón del territorio vascón. Ese espacio en el que converge la presencia de ciudades que en las fuentes antiguas se califican como vasconas, con la concentración
de testimonios en lengua vascónica. Y pasa, entre otros muchos sitios, pero comprenderán que yo tengo que hablar siempre de Los Bañales, por la parte meridional de esa ciudad en la que ya llevamos 16 años trabajando. Si alguien, sobre todo del público online, todavía no conoce Los Bañales, bueno, en fin, tenemos bastante presencia bibliográfica y también social, Facebook, YouTube, Instagram, en fin. Estamos en todos los canales posibles, pero bueno, siempre hay gente bueno, pues que todavía quizá no ha oído hablar de ellos. Cuando esa vía pasa al sur de Los Bañales, ya se ha construido el edificio que ven en pantalla, el Foro de la Ciudad, que es un foro que tiene dos rasgos fundamentales. Fíjense que la plaza del Foro está envuelta por estos pórticos, es una plaza abierta, y si ven en detalle los nombres que aparecen rotulados en los pedestales que monumentalizan el pórtico norte, es decir, este pórtico que vemos aquí, se confirma que es un foro fundado para exaltar a personajes importantes de la Casa Imperial, probablemente con un pedestal augusto en el centro, eligiendo además como soporte para esa exaltación un tipo de pedestal que para los romanos era el que tenía más glamour, porque Plinio dice que es el tipo de pedestal más antiguo. Augusto juega también con la restauración de la legalidad republicana, entonces no es lo mismo una estatua pedestre que una estatua ecuestre. Y los pedestales inaugurales de la fachada norte del Foro de Los Bañales son pedestales ecuestres que sostienen estatuas de bronce dorado que están hechas para ser vistas, por eso la plaza es abierta desde esa vía que el propio emperador ha diseñado y que va a enlazar Caesar Augusta con Pompelo, Caesar Augusta, el centro del Valle del Ebro, con el Bearn, con l'Escar en Aquitania. Conocemos por la epigrafía algunos de los protagonistas de esas dedicaciones, que son los nietos del emperador Augusto, es decir, los hijos del matrimonio de la hija de Augusto con el general Agripa, del matrimonio de Julia y de Agripa. Lucio César y Cayo César. Conservamos esos dos fragmentos, en un caso más completos, en el otro más fragmentarios, de esas honras, y sabemos que como aparecen citados como hijos de Augusto, Augusti Filio, deben ser del momento en el que Augusto decide adoptar a sus nietos, Cayo y Lucio, pensando en elegirles como herederos. Ya se dijo ayer que además de la mala salud del emperador o la débil salud del emperador, la cuestión sucesoria le dio bastantes quebraderos de cabeza y al final, muy a su pesar, tuvo que elegir a Tiberio, pero él había pensado inicialmente en estos dos hermanos, sus nietos, que murieron ya cambiada la era, los dos así seguidamente de forma prematura. Quédense, por tanto, como en esa vía que enlaza una colonia fundada por Augusto y que pasa por el corazón del territorio vascón, se erigen en torno al año 12-5 a.C. pedestales ecuestres de exaltación dinástica, algo que no es exclusivo de este territorio. En Sagunto también hubo homenajes a Cayo y Lucio César, y que también los hubo, esto ya no parece tan casual, en Caesar Augusta, la colonia fundada por el emperador, en la que sabemos que había, por este Dupondio, un grupo escultórico triple con el emperador Augusto,
capite velato, vestido como sacerdote, y los dos hermanos, en este caso, al menos en la moneda, en estatuas pedestres y no ecuestres. Probablemente Caesar Augusta actuó como la gran difusora de los modelos de exaltación oficial en esto que podemos llamar el territorio vascón. Vamos a dar un pequeño salto en el tiempo, luego volveremos a Augusto en vida y nos trasladamos a la época del que acaba siendo el sucesor de Augusto, Tiberio. En época de Tiberio, la exaltación de todos los individuos próximos al emperador, como habían sido Cayo y Lucio en época de Augusto, sigue funcionando a la perfección y sigue llegando al corazón del territorio de los vascones. La prueba la da otro triste acontecimiento. Antes leíamos a Quintiliano con una noticia, digamos, jocosa. Ahora nos enfrentamos a un historiador, en fin, que si hubiera nacido en este tiempo, pues como Tucídides sería seguramente un historiador alemán, que es Tácito, que nos cuenta que en el año 19 se produce la triste noticia del fallecimiento del padre de Calígula, otro de los posibles futuros emperadores, que es Germánico. El César, como dice Tácito, no en ese pasaje, un poco más adelante, que nunca debió morir y que generó un silencio extraordinario, un vastum silentium de dolor en todo el mundo romano. Bien, pues a la muerte de Germánico, en el año 19 después de Cristo, envenenado por una conspiración en Siria en la que estaba implicado un hispano, o al menos una familia de hispanos, la familia de los Calpurnios Pisones, llega a Los Bañales el eco de la muerte de Germánico y se erige un grupo escultórico que incluye a varios príncipes de la casa Julio Claudia, quizá a Druso y desde luego a Germánico. Tenemos una única media cara que está aquí con distintos detalles del trabajo del mármol, en este caso, como la mayor parte del programa escultórico del Foro de los Bañales, de mármol de Carrara. ¿Y por qué llega a Los Bañales el deseo o la disposición oficial de honrar a Germánico? Bueno, porque primero Los Bañales desde el 12-5 a.C., con los homenajes a Cayo y Lucio, cuando han sido adoptados por el emperador, estaba al loro de las disposiciones propias de la propaganda dinástica. Pero es que además sabemos, por esos dos documentos epigráficos que lamentablemente no han aparecido en Los Bañales, han aparecido en la provincia de Sevilla y también en circunstancias, en fin, como la del cazador, del edicto del Bierzo, que son la Tabula Siarensis y el Senado Consulto de Neopisón, donde el Senado se dirige a los gobernadores provinciales de todo el imperio y les dice: ha muerto Germánico, hay que erigir honras en su honor en lugares de fuerte concentración militar o en ciudades que el gobernador considere que son las más ilustres de la provincia, las celeberrimae urbes. Los Bañales probablemente o era una ciudad ilustre para el gobernador provincial o era una ciudad con fuerte concentración militar. Piensen que esa vía Caesar Augusta Venearnum o Caesar Augusta Pompelo la habían construido probablemente en torno al año 5 a.C., ya estaba terminada. Los soldados de la Cuarta Macedónica, la Sexta Victris y la Décima Gemina, que trabajaban a las órdenes del emperador. Esto demuestra, por tanto, un continuum entre el año 12 a.C. y el 19 después de Cristo, con las evidencias que tenemos de que al corazón del territorio vascón llegaban las disposiciones propias de la propaganda dinástica. Esto hace 60
100 años, cuando todavía se consumía, a veces aún se consume, el mito del vasco-cantabrismo y de unos vascones no romanizados, pues sería motivo de escándalo. Bueno, estaban súper romanizados y abiertos a todo ese tipo de influencias. Habíamos hecho un paréntesis y habíamos saltado al año 19. Les pido ahora que retrocedamos un poco. En el verano, al final del verano del año 14 después de Cristo, muere el emperador Augusto. Y los tarraconenses, que se ve que les gustaba bastante montarse en barco e ir a Roma, no en vano Tárraco era una ciudad portuaria extraordinaria, van a ver a Tiberio, nuevo emperador, y esta noticia de nuevo de Tácito y de nuevo de los anales, le piden permiso al emperador Tiberio para construir un templo a Augusto en la colonia de Tárraco. Probablemente esgrimirían, hombre, ha muerto el que era un Divifilius y al que hemos rendido culto en tantas ciudades de la provincia, el prodigio de la palmera, seguro que se lo volvieron a contar a Tiberio, y además es que Tárraco fue el cielo bajo el que durmió Augusto durante un tiempo relativamente respetable. Y por lo que dice el texto de Tácito, Tiberio dice que sí y les autoriza a construir un templo en honor a Augusto, que Tácito añade que se convirtió en ejemplo para todas las provincias. Esto demuestra también, en este debate que surgió ayer sobre si el culto imperial es espontáneo o es impuesto, que Tiberio tampoco daba puntada sin hilo. Cuando autoriza a los tarraconenses a construir un templo, probablemente hay una circular a todos los gobernadores provinciales que les recuerda en Tárraco y han erigido un templo al emperador, tomad nota y haced lo propio. Sabíamos muy poco de ese templo, que es el primer templo de culto imperial Augusto post-mortem que se erige en todo Occidente. Apenas lo conocíamos por una moneda que los tarraconenses acuñaron con la estatua supuestamente que habría en la cela del templo en el anverso y la fachada hexástila del templo en el reverso. Las excavaciones en los años 90 y primeros 2000 del Instituto Catalán de Arqueología Clásica, dirigidas por el profesor Ruiz de Arbulo, constataron bajo la Catedral de Tarragona restos y también algún elemento escultórico del templo que fue ese templo in omnes provincias exemplum, que acabó siendo el modelo de todos los templos provinciales, colocados, si han estado en Tarragona, en la parte más alta de la parte alta de la ciudad, proyectado hacia toda la parte baja de la ciudad y también hacia el mar, en la Acrópolis, una especie de templo de Júpiter óptimo máximo, de Júpiter capitolino que había allí en la colina capitolina en Roma, pero para honrar a Augusto, y en la capital provincial, en la propia Tárraco. Bueno, sabemos que ese templo empieza a tener secuelas en el entorno de Tárraco y también en las periferias del territorio vascón. Por ejemplo, para el año 22-23 sabemos que en Caesar Augusta hay un templo dedicado, como se ve en el reverso de esa moneda, a la Pietas Augusta, que es una abstracción relacionada con el culto al emperador, y que 10 años más tarde la plaza del Foro de Caesar Augusta, no he traído la evidencia monetal, está presidida por una estatua ecuestre del emperador Tiberio, que se erige
exactamente a la vez, más bien pienso que a la inversa, la de los Bañales se erige a la vez que la que se dedica en Caesar Augusta. Cuando en Caesar Augusta el foro pasa a estar presidido por una estatua ecuestre de Tiberio en el año 31-32 después de Cristo, en el foro de los Bañales un personaje de rango casi ecuestre, no es propiamente una carrera ecuestre, pero se asemeja bastante, establece en su testamento colocar un grupo escultórico en su honor, pero sobre todo, como ven en ese pedestal, en honor, con estatua ecuestre también, del emperador Tiberio, un poco como actualizando el ciclo fundacional que tenía Augusto y a Cayo y Lucio en el centro. Esa es otra evidencia de la permeabilidad de la exaltación imperial a partir de la muerte de Augusto, siguiendo ese hilo que había comenzado con Cayo y Lucio, había seguido con Germánico y continúa ahora con Tiberio. Hace exactamente un año y unos pocos días tuvimos la fortuna de descubrir, sobre todo gracias al sensacional trabajo que hicieron 3 personas aquí presentes y una ausente, Luis Romero, que no está en la sala, Gabriel Garza, Paloma Lorente, que tampoco está, y Luca García, un templo en el centro del foro de Santa Cruz. Un templo que lamentablemente se ha hecho famoso por unos inevitables arañazos que en la retirada de la piedra que históricamente lo había cubierto por los agricultores, tuvimos la desgracia de hacer con la pala excavadora. Si no hubiéramos usado la pala excavadora, yo me habría muerto y el templo estaría sin ser descubierto. Parece que a la institución Príncipe de Viana esto le ha sentado muy mal y le interesa mucho. El templo ha aparecido en Santa Cruz, tanto que hace un año que lo descubrimos y no ha tomado ni una sola medida para su salvaguarda y su protección, ni siquiera poner un manto geotextil para cubrir alguno de los restos. Pero, en fin, no vamos aquí a hablar de la hipocresía de determinadas instituciones. Volvemos al dato histórico. El descubrimiento de ese templo nos abre una primera incógnita. ¿A quién está dedicado ese templo? Bueno, pues no lo podemos asegurar, pero la planta, que es clarísima, el muro de fondo, el podio que sostiene la cela única, esto es un elemento de compartimentación tardía, posclásica o posterior al uso primitivo del templo. Por aquí vendría la zona de acceso, la santa y las columnas o lo que quede de ellas, probablemente solo los apoyos. La planta, como decía, y unos detalles del engarzado de los sillares y el hecho también de que el templo esté, en el eje de la plaza del Foro de Santa Cruz, donde tenía que estar, permite pensar que es un templo erigido a resultas de la construcción en Tarragona del primer templo de culto imperial provincial. No solo las capitales provinciales quieren tener templos al emperador, sino que también las pequeñas ciudades quieren tener templo al emperador. Lógicamente, Santa Cruz no se podía permitir un templo hexástilo como el de Tárraco y hizo un templo tetrástilo mucho más modesto, pero que para nosotros es el primer templo probablemente de culto imperial atestiguado en Navarra. En toda la polémica que este edificio ha generado este verano, nadie ha reconocido que encontramos el templo porque supimos leer la planta del foro. El templo estaba donde tenía que estar, donde lo buscamos, en el eje de la plaza, porque todos los foros hispano-romanos y de las provincias occidentales son iguales. Lo que hace falta es estudiar los foros para saber efectivamente cómo son. De Santa Cruz procedía, y puede verse en la exposición arqueológica que hay en Eslava y que les recomiendo que visiten, o también en el Museo Virtual de Santa Cruz de Eslava, uno de los repertorios de decoración arquitectónica mejores que tenemos en todo el nordeste
y que comienzan precisamente con estos dos capiteles. Este ya es de época Flavia, estos dos capiteles que son de época tiberiana tardía, por tanto podrían encajar con la cronología que suponemos para la construcción de ese templo en Santa Cruz, que es la primera secuela que sepamos en el corazón del territorio vascón de ese primer templo al culto imperial edificado en Tárraco. También se da la circunstancia de que algunas de las más notables esculturas del aparato escultórico de Santa Cruz tienen esa cronología. Este sensacional togado en mármol lunense es también de época claudiana, y de época claudiana son también esos fragmentos de alguien semidesnudo con un manto que le cubre de cintura para abajo y descalzo, por tanto un personaje heroizado, un divus, ahora que sabemos muy bien qué son los héroes en el mundo antiguo, porque lo explicó extraordinariamente bien ayer el profesor Domínguez Monedero, que tendría un aspecto semejante al que ven a la derecha y que bien pudo ser la estatua de culto que estuvo en el centro del templo que han visto anteriormente. De hecho, sería hasta la fecha la estatua de Augusto divinizado de época claudiana más septentrional de la península ibérica, lo que demuestra la extraordinaria penetración hacia el interior de los programas oficiales de culto al soberano. Recapitulamos. En vida de Augusto teníamos homenajes dinásticos en los bañales. Recién fallecido Tiberio, en el 19, la propaganda continúa con la exaltación de Germánico. Y en época de Claudio parece que hay un deseo, desde luego evidente en Santa Cruz, de importar ese modelo de templo y seguir rindiendo culto al César, al emperador por excelencia, que es Augusto. Bien, la ventaja de tener buenos discípulos es que superan al maestro, y Luis Romero, el doctor Romero, hace algunos años apreció unos detalles en esa cabeza de mármol que María Ángeles Mezquiriz había publicado con acierto como una cabeza varonil y que, bueno, pasaba un poco, yo creo que todavía pasa, ¿no?, desapercibida en las vitrinas del Museo de Navarra, y reparó en la presencia de unas estrías y unos orificios de anclaje en la frente que le llevaron a concluir que muy probablemente no era un retrato varonil de un privatus, de un personaje, digamos, de la calle, aunque fuera un notable local, sino que era una representación de época claudiana, porque los rasgos se asemejan a los de Claudio, del emperador Augusto divinizado. Algo pasa, como ven, en época de Claudio, entre Santa Cruz y Cara, porque hay como una proliferación de representaciones vinculadas al culto imperial. Y probablemente lo que pasa es que en Tárraco se ha construido el primer templo de culto imperial provincial y las ciudades quieren comprar esa idea de exaltación. No son los únicos testimonios, obviamente estos son más fragmentarios, pero yo al de la derecha le tengo un cariño muy especial, también se lo tiene el profesor Armendáriz, que está en otra sala, en otro curso de verano sobre el Camino de Santiago, porque procede del yacimiento de Fillera, en el que algunos de los aquí presentes han estado excavando en los últimos días. Es una ciudad romana inédita entre esos del Rey Católico y Sangüesa. Bueno, pues tenemos esta cornucopia de Fillera y esta pátera de otra ciudad. Últimamente se ha dicho si puede ser, quizá con acierto, de Manturiza, que el equipo de la Universidad de Zaragoza está excavando en Artida de Aragón, en los límites occidentales de la Jacetania, la ciudad del Forao de la Tuta. La pátera y la cornucopia, como ven en esta recreación que el equipo de Jesús Ángel Asensio y Paula Uribe han publicado en los cuadernos de arqueología de la Universidad de Navarra, donde han dado a conocer
esta hermosa pátera, bueno, pues son atributos del genio, una figuración que en cierta medida personifica al emperador. Son fragmentarios, pueden ser de época Julio-Claudia en sentido general, pero demuestran que en el corazón del territorio vascón llegaron esos programas y hubo o representaciones de Augusto o representaciones del Genius Augusti que nos llegan a través de la cornucopia o de la pátera. Bueno, como ven, y decía al principio, se ha producido un notable incremento de evidencias en materia de estatuaria que van a ser objeto, de hecho, prácticamente dentro de un mes de la reunión de escultura romana en Hispania, que se celebrará en Pamplona, en la que esperamos, yo creo que no va a llegar a tiempo la impresión, pero bueno, por poco, presentar ese libro que tienen a la derecha, donde recopilamos y estudiamos muchas de estas evidencias. Ya para terminar, hemos hablado de Augusto y los Julio Claudios y del culto entre las gentes vasconas a los emperadores, con excepción de Augusto, normalmente solo después de su muerte. Si acaso episodios de exaltación de determinados miembros de la Casa Imperial en el contexto de su adopción, por ejemplo, como Druso, como Cayo y Lucio. Eso cambiará, como tantas otras cosas en la Hispania romana y en Occidente, en época Flavia. El emperador Vespasiano, en el año 70 después de Cristo, es proclamado emperador por sus legiones después de la guerra civil del año 68-69, un emperador que, por cierto, en Suetonio protagoniza y tienen recogidas dos sabrosas anécdotas sobre ese escepticismo de los romanos en el culto imperial, esa que ya citábamos, frase que en el lecho de muerte se da cuenta de que está agonizando y dice, bueno, ya parece que ahora me voy a convertir en un dios de verdad. Bueno, pues este señor tan escéptico había decidido, para legitimar esa nueva dinastía que había llegado al trono imperial por vía de una guerra civil, que el culto al emperador se puede tributar no solo a los emperadores muertos, sino también a aquellos que han sido adoptados como herederos. Esto es lógico que lo haga Vespasiano porque había adoptado como herederos a sus hijos y normalmente pues un padre para sus hijos quiere lo mejor y él para ellos quería que fueran objeto de culto, sus hijos, sus mujeres, en fin, toda la domus caesaris. Y esa medida de nuevo llega a la ciudad de referencia para la difusión de todas estas reformas, que es Tárraco. Tárraco construye en época Flavia, adosado al templo de culto imperial que se había construido a la muerte de Augusto, un gran recinto de culto, una plaza amplísima, ajardinada, que bebe un poco en la concepción urbanística del foro de Vespasiano y que termina con un circo, algo que también bebe en la ideología Flavia, porque el palatino romano Domiciano lo construye para que el emperador pudiera salir al pulvinar del circo máximo, digamos, en chanclas, es decir, desde casa directamente a la tribuna del palco y luego volviera a casa, aunque bueno, ayer se nos habló también de la pompa circensis, ¿no?, que rodeaba algunas de esas celebraciones. La clave de esa reforma es colocar una plaza intermedia entre la zona del templo de Augusto y el viejo foro provincial y la nueva obra del circo. Esa plaza, que se ha recreado muy bien en la serie de ingeniería romana de televisión española, traigo ahí una captura del aspecto que tenía la plaza, pues probablemente puede parecer una plaza bastante sosa, ajardinada. Ojalá las estructuras que tenemos en Figuera y que tenían árboles probablemente tuvieran también pedestales, ¿no?, como los que hubo
en esa plaza, pero sobre todo porque es un espacio para pasear entre árboles y donde no hay árboles ni ambulacrum para pasear, hay pedestales que la propia provincia erige a individuos a los que se les ha encomendado gestionar el culto imperial. Son los llamados flámines. Los flámines son los sacerdotes del culto imperial y suele haber flámines en las colonias y municipios y hay flámines provinciales en las capitales provinciales. Cada año los flámines de la provincia, los más importantes, se reúnen en lo que se llama el concilio provincial y eligen qué nuevos flámines provinciales van a pasar a formar parte de esa especie de Hall of Fame, de ese selecto club de personajes que tributaban culto al emperador, no ya en su ciudad, sino en la capital provincial. Y sabemos también que la reforma de Vespasiano, por una ley procedente de la Galia narbonense, establece que cada año en que se renueva el cuerpo de los flámines provinciales, flamen que termina su cargo tiene que tener una estatua en la capital provincial. De esa manera, quien iba a Tarragona veía compatriotas suyos que procedentes, y por eso siempre la patria, la origo de procedencia de esos flámines, por ejemplo es un brigiaecino, que es una localidad del noroeste peninsular, por eso la origo aparece siempre, porque era en cierta medida una manera de demostrar, oye, un paisano tuyo ha sido capaz de llegar a un rango en el poder religioso y político extraordinario, ¿no? Esas figuras proliferan tanto en varones, los flámines, como en sus esposas, que habitualmente aparecen denominadas en la documentación como las flamínicas. Y aquí es donde precisamente el artículo de Sayas sí que recogía, porque lamentablemente no se han producido nuevos hallazgos, algunas evidencias importantes. Por ejemplo, sabemos que la provincia Hispania Citerior, en esa plaza de representación del foro de Tárraco, rindió honor a un pompelonense que se llamaba, ¿cómo se va a llamar un pompelonense mejor que Pompeyo, que es el nombre del fundador de la ciudad? Neo Pompeyo, y que tenía su pedestal. La mayor parte de estos pedestales son de época de Trajano Adriano. Hay alguno, ahora lo veremos, más tardío, pero son todos posteriores a esta reforma del culto imperial que hace Vespasiano. Otro, por ejemplo, este pedestal, ya ven que no los conservamos, se han conservado porque alguien en el siglo XVII, XVIII los dibujó y luego se perdieron, lo dedica un flamen de la provincia Hispania Citerior que se llama Titus Porcius Verrinus, que rinde en este caso homenaje a su mujer Postumia Nepotiana, que es flamínica, esposa del flamen, y que es carensis, natural de la ciudad de Cara, y que debió acompañar a su marido Porcio Verrino cuando fue nombrado, elegido flamen del culto imperial provincial. Algo parecido hizo en época de Marco Aurelio, en torno al 170, Cayo Cornelio Valente, que es el marido de Sempronia Plácida, natural de Pompelo, pompelonense, y que había sido nombrada flamínica consensu concili, por acuerdo del concilio provincial que elegía a los flamines. Este Cornelio Valente es especialmente importante, en este caso sí que hemos tenido la suerte de haber encontrado en los últimos años, nosotros no, el equipo de la profesora Gorostidia en Tarragona, el pedestal que se había dado por perdido, pero que estaba por ahí, en el que
por Tárraco, en el que se dice que Cayo Cornelio Valente pagó una embajada personal, es decir, se autofinanció un viaje a Serbia, a Sirmio, para entrevistarse con Marco Aurelio para algún asunto no de interés del propio Cornelio Valente, sino que debía interesar a la provincia. En fin, irse a Serbia en el año 173 después de Cristo, pues a Cornelio Valente le costaría probablemente bastante dinero que ahorró a la provincia, es decir, que no pidió a la provincia las dietas, digamos que vinieron de su bolsillo en un acto de generosidad. Lógicamente, todos estos pedestales demuestran que en las comunidades locales había sacerdotes del culto imperial. Si salimos del ámbito de la capital provincial, tenemos espacios de exaltación dinástica donde se rinde culto al emperador y al emperador se le utiliza como vehículo de la visibilidad de los notables locales. Por ejemplo, en este conocido recinto del Foro de los Bañales, Marco Fabio Novo y Porcia Faventina, fíjense, es una Porcia y había un Porcio Berrino en Cara, probablemente esta Porcia Faventina era natural de Cara por la coincidencia onomástica, que es una ciudad muy próxima a los Bañales, la actual entre Carcastillo y Santa Cara, ¿no? Que dedican un honor a la victoria del emperador, honor que se concreta en esa magnífica estatua en mármol de Carrara del emperador Domiciano, que por los motivos que tiene en la coraza, que la elegimos para el motivo de la web del curso, parece que celebra la victoria de Domiciano sobre la tribu germana de los catos en el año 84 después de Cristo. Representarse estos notables locales junto a la estatua imperial era una manera de darse visibilidad y de ser vistos en las ceremonias de culto que a los emperadores vivos, a partir de la reforma del culto imperial que hace Vespasiano, se rinden o se tributan. De hecho, tuvimos la suerte de encontrar el altar, el pebetero en el que se quemaba el incienso frente a la estatua de Domiciano. De hecho, el Foro de los Bañales, en época Flavia, lo recuerdan abierto, se cierra por el sur con un único objetivo. Esta imagen la hemos generado ad hoc para la conferencia, que es generar una escalera monumental que muy probablemente tiene mucho que ver con el protagonismo que en esa actualización del culto imperial, que incluye el culto a los emperadores y césares en vida, tienen las procesiones. Porque el día que no era el cumpleaños de Tito, era el cumpleaños de Julia, la mujer de Tito, o de Flavia Domitila, o de cualquier personaje de la Domus Flavia. Y las procesiones alteran el modelo de la planta del foro para que sean mucho más vistosas. Termino ya. No es el caso de los Bañales el único recinto de este tipo. Tenemos uno bien conocido, del que el negativo es esta placa de bronce, la célebre placa de los ediles que se conserva en el Museo de Navarra, donde Sempronius Carus, hijo de Silvino, y Lucretius Marcialis, hijo de Lucrecio, dedican un recinto, porque esa placa está encastrada en una pared que no hemos conservado, a Apolo Augusto. Ya han visto en Caesar Augusta la Pietas Augusta, en Fillera y en la Tuta el Genius Augusti. No siempre el objeto es el propio emperador, a veces son divinidades asemejadas al emperador, personificaciones del emperador o virtudes del emperador. Es probable que esa placa, su lugar fuera lo que hoy se señala como Castellum Aquae de Andelo, pero que probablemente Pablo Gil, que tristemente fallecido hace algunos años y arqueólogo entregado como pocos al estudio de Andelo,
hizo incluso una maqueta que tiene en su casa y que su hijo Cristian me fotografió hace unos días, del aspecto que tendría eso que si van a Andelo se vende como un castellum y que probablemente era un templo. Él decía que era un templo capitolino, puede ser, incluso ven que recreó hasta la inscripción a Júpiter, Juno y Minerva. Yo más bien pienso que es un templo muy parecido al de Santa Cruz, dedicado a la exaltación del emperador. El hecho de que el emperador estuviera tan presente en la imagen oficial y procesional de las ciudades hizo probablemente que, como dice este texto de la historia augusta, ya del siglo III, cualquiera encontrara cualquier ocasión, incluso en la vida cotidiana, para ser un adulator o una adulatrix, si era mujer, del emperador, para rondar, en fin, hacer la pelota al emperador. Y también la arqueología ha traído en los últimos años en el territorio vascón algunos casos singulares. Por ejemplo, estas dos piezas cerámicas de los Bañales, fabricadas en Tricio. Tricio ya estaría un poco en el reborde del territorio vascón con el Verón, donde se celebra el Adventus de Vespasiano y de Tito, colocando a partir de monedas sus caras en la orla que decora la cerámica, o el Adventus de Marco Aurelio en este medallón que acaba convertido en una ficha de juego también del Foro de los Bañales. Sin embargo, como solemos decir en castellano, detrás de las flores suelen venir los tiestos, y también hubo tiestos para los emperadores romanos. Unos años más tarde de que alguien comprara en los Bañales una cerámica con la efigie de Marco Aurelio, todas las viejas estatuas del Foro de los Bañales, incluida la del emperador Domiciano que presidía ese recinto de la Victoria Imperial, quedaron sin valor. Se consideró que en ellas ya no vivía el emperador. Los romanos consideraban que detrás de una estatua o de cualquier sacrum, cualquier objeto de culto, de ahí lo del prodigio de la palmera, vivía el emperador. Cuando eliminan estas estatuas es que o ya no creen en eso o sencillamente necesitan materia prima, y el mármol, si se quema, se puede convertir en cal, y muchos programas escultóricos acabaron así. Pero, como dice un viejo fado, incluso en tiempos de incertidumbre hay lugar para la pietas, para la esperanza. Quiero terminar con un caso que ayer anticipé y que siempre me ha parecido especialmente bonito, sobre todo cuando uno habla del culto imperial y del emperador Augusto. En Bilbilis, territorio celtibérico, la patria de Marcial, se descubrió en el año 2009 una cabeza de Augusto semejante a esta, que es la conocida, la de Mérida, con la capucha que cubre la cabeza como pontífice máximo, que lo había sido nombrado en todos estos decretos del Senado entre el 27 a.C. y el 2 después de Cristo, dedicada al emperador Augusto. En el estudio que se hizo del contexto, bueno, parecido al de Los Bañales, pero no tan espectacular, porque Los Bañales es una ciudad celebérrima, ¿no? Como decíamos antes, el equipo dirigido por el profesor Manuel Martín Bueno resolvió que probablemente se habían arrancado las estatuas de mármol del frente escénico del teatro, que también era un lugar en el que se desarrollaban ceremonias del culto imperial, para meterlas en un horno de cal. Pero cuando alguien, estamos a finales del siglo II, fue a meter la cabeza de Augusto en el horno de cal, se dio cuenta de que era nada menos que el fundador del imperio, y la apartó un poco, librándola de convertirse en cal. En cierta medida, esa anécdota, que es bastante verosímil, demuestra que al margen de esos episodios de escepticismo hubo una cierta veneración imperial que dejó huella, que estimuló
la piedad y que, bueno, pues se convirtió en una herramienta política que vertebró la estabilidad del Imperio Romano. Curiosamente, y la profesora Godoy hablará de esto seguidamente, la religión que reemplazó a la religión pagana sustituye la creencia de que la divinidad reside en el emperador con una en la que Dios se encarna en un niño y lo hace además, y con esto cerramos el círculo, en el momento clave, la plenitud de los tiempos, como dicen los textos antiguos, que es el Adventus de Augusto, ¿no? La conexión entre Augusto y el culto imperial y el nacimiento de Cristo como acontecimiento histórico en época de Augusto, cierra ese paso entre el paganismo y el cristianismo y demuestra que al final la figura de Augusto, también en el corazón del territorio de los vascones, tuvo un efecto extraordinario para facilitar la integración de estas gentes vasconas en una de las marcas claves de la romanidad, que fue el culto imperial. Muchas gracias. Bien, pues abrimos el turno de preguntas y como es tradicional, algunos ya lo saben, en esta aula y en Pamplona, siempre que hay una conferencia mía hay regalo para la primera pregunta, así que anímense porque el regalo de hoy es muy especial. Aquí ha pedido Fátima la palabra. Bueno. En primer lugar, muchísimas gracias, ha sido fascinante. Y yo quería preguntar si había algún requisito especial para ser flamines en función de qué decidían. Y en segundo lugar, si las embajadas a las que se ha referido, que acudían a ver al emperador para contarle, por ejemplo, el hecho de la palmera, si estaban formadas por los propios flamines, si eran otras personas y quién las financiaba. Muchas gracias. Muy buena pregunta, gracias. Bueno, el flaminado, no he hablado mucho de él, ayer salió en la conferencia de Elena Muñiz, tiene su origen en el Flamen Dialis, que es el sacerdote de Júpiter, ¿no? Que de hecho en la imagen que yo he tomado del Arapaquis, junto con las flamínicas, sale un flamen que Varrón dice que se llama flamen porque llevan una boina con un rabillo, que es un filamen, y de ahí viene flamen. Bueno, son estas etimologías que hace Varrón, que pueden ser verídicas o no, ¿no? Entonces eso, el hecho de que sea el sacerdote encargado del culto de Júpiter, hace que Augusto lo utilice también como el sacerdote encargado del culto, digamos, del nuevo padre de los dioses, que es el emperador. Entonces, el flaminado a escala local es la coronación de la carrera municipal. Entonces, para ser flamen en tu pueblo, para dirigir todas estas procesiones, aquí se ve muy bien el filamen, ¿no?, de los sombreritos de los flámines, de los solideos de los flámines, para coronar la carrera municipal había unos requisitos que eran no ser de extracción servil, ser ingenus, o sea, ser de buena familia, que es lo que significa ser ingenus, ¿no? No tener antecedentes penales, tener más de 16, 18 años, o sea, haber asumido la toga viril, ¿no? Y acreditar, que esto es muy importante, unas garantías pecuniarias, porque ser magistrado municipal, también flamen, cuesta dinero. Y se espera del flamen que gaste dinero y que a lo mejor el incienso que se quema en el altarcito de la Victoria de los Bañales el día del cumpleaños de Tito corre a costa del bolsillo, bueno, no había bolsillos, pero de la bolsa del flamen. Entonces esos requisitos están claros. Eso se multiplica a nivel de gasto si eres elegido flamen provincial. Primero porque te tienes que ir a vivir a Tarragona, capital provincial, y probablemente eso implica un desarraigo y un coste que no todo el mundo puede asumir.
Segundo, porque tienes que tener capacidad de influencia. El Concilium Provinciae, yo me lo imagino lo más parecido a un cónclave del Vaticano, ¿no? Pues allí los, vamos a decir, cardenales, los flámines provinciales salientes, que van a elegir a quién les va a sustituir. Entonces, pues habría una serie de equilibrios de partidos, digamos, y de clanes familiares que indican, bueno, pues una capacidad de relación bastante notable. Y una vez que había sido flamen provincial, si acreditabas un nivel de renta considerable, podías pasar al ordo ecuestre, es decir, al siguiente nivel de la administración, no el local, sino ya el provincial. El feminado provincial era el primer escalón de ese nivel provincial, entonces no estaba al alcance de cualquier individuo. Pero Roma, con la plaza de representación del Foro de Tárraco, quiere como recordar, si este tío de tu pueblo ha llegado aquí, ¿por qué tú no? Al final hay quien ha dicho que la epigrafía, el hábito epigráfico es el sueño americano, es decir a alguien, este ha podido porque tú no. Lo que no cuenta es todo lo que te estoy explicando, ¿no? Y luego, la pregunta de las embajadas. Las embajadas son una decisión del gobernador provincial y el dinero de las legaciones viene del fisco provincial, de los impuestos que recauda, ordinarios o extraordinarios, la provincia. Por ejemplo, el profesor Javier Domingo y el profesor Patricio Pensabene sostienen que un atentado que hay contra un gobernador provincial de época de Tiberio, que un celtíbero lo acuchilla en Tiermes, lo cuenta Tácito, probablemente tiene que ver con que Tárraco está construyendo el gran templo y necesita dinero. Entonces, ¿qué hace? Venga, que paguen una derrama especial para financiar el templo y entonces, bueno, pues el gobernador, sabemos el nombre, pero no me acuerdo ahora, pues va por ahí por Tiermes en alguna gira judicial y algún celtíbero de estos soriano salvaje, pues lo mata, ¿no? Entonces, si había mucho dinero, podías financiar esa legatio, pero en momentos de dificultad, como es el año 173, pues hay un personaje, que es este Flamen, que le dice al gobernador provincial, yo me ocupo de esa gestión y me pago el viaje a Serbia y hablo con Marco Aurelio. Eso es un acto de vergetismo en el que él pone su dinero al servicio de una necesidad provincial. Claro, cuando estos van a ver a Augusto y le cuentan el prodigio de la palmera o le piden permiso para construir el templo a Augusto, pues en realidad no sabemos quiénes son. Difícilmente son flámines porque no parece que el flaminado provincial esté desarrollado antes de Tiberio, se crea a partir de la construcción del templo Augusto en Tarragona, pero serían, bueno, miembros de la administración provincial, quizá el propio gobernador o alguien de la Cancillería provincial, digamos, del aparato provincial. ¿Resuelto? Gracias. Pablo, yo creo, ahí en última. Bueno, primero que todo agradecer la ponencia del profesor Andreu Gracias. del día de hoy. Mi pregunta iba sobre si los vascones en un principio adoptaron el culto imperial puramente por devoción o habían razones estratégicas detrás. Muy buena pregunta también. Bueno, nos faltan datos para resolver, pero ayer se citó al profesor Greg Wolf, ¿no? Y él venía a decir, y yo lo explicaba este verano también en la jornada de Puertas Abiertas de los Bañales con la escena de Ben-Hur, que la entrevista entre Mesala y el príncipe judío, ¿no? Que al final el triunfo de Roma a partir de época de Augusto es el triunfo de una idea. Entonces, no tenemos noticia de que los vascones resistieran desde el punto de vista militar a Roma, no hay ninguna noticia, y el hecho de que tomaran partido probablemente por ciudades en el conflicto sertoriano indica que estaban bastante integrados por conveniencia o por lo que fuera, pero de hecho bastante integrados en la política romana. Pero lo sorprendente es cómo un par de generaciones después, incluso en zonas donde sí hubo resistencia, por ejemplo en la Galia o en Celtiberia, había templos al culto imperial, ¿no? Probablemente ahí Roma lo que hizo fue atraerse a las élites locales
y si las élites locales, los influyentes de la ciudad, que eran los que pagaban estos monumentos, el templo de Santa Cruz, lo pagaría algún evergeta local o con dinero de las arcas municipales a partir de los impuestos locales abrazaban ese nuevo culto, era señal de que había un nuevo tiempo en el que, como le dice Mesala Avenur, el mundo es romano y si quieres sobrevivir en él, pues Roma es la luz, ¿no? Entonces, creo que es un sentido en parte pragmático, pero en parte también de una mainstream que es el gran éxito también de Augusto, ¿no? De hacer irresistible un modo de vida que implica también, como se decía ayer, ¿no? Que ese ente del que oyen hablar, lejano y tal, que es el emperador, además es un dios, ¿no? Que es una manera para una sociedad acostumbrada a tantos dioses, bueno, pues de entender esa presencia imperial de una manera singular, ¿no? Pero bueno, no es algo específico de los vascones, es extrapolable a cualquier pueblo del Mediterráneo occidental. Grecia es otra cosa porque ya vimos que la heroización y la exaltación de los monarcas desde el mundo arcaico y sobre todo en época helenística era constante, pero en Occidente es extrapolable a cualquier territorio, ¿no? Buenas tardes, agradezco su ponencia, señor Gracias. Andreu. Y le voy a trasladar una pregunta, se la leo textualmente, ¿de acuerdo? Que dice, ¿se sabe a qué ciudad romana pertenece el yacimiento de la Tuta? Pone Tuta, Tura, entonces tampoco Sí, sé. la tuta. ¿Esa es la pregunta? Gracias. Bueno, pues hasta ahora no lo sabíamos, seguimos sin saberlo, pero hace un mes menos, el equipo que investiga allí de la Universidad de Zaragoza, en la revista de estudios antiguos de la Universidad de Burdeos, ha publicado un largo artículo con el material epigráfico, las inscripciones nuevas que han aparecido, algunas con antropónimos vascónicos, y se inclinan a pensar que pueda ser Nemanturisa, que en alguna ocasión yo escribí, me critican en el artículo, pero ya le dije a Milagros Navarro que yo ya no me creo que Santa Cruz son pecados de juventud, ¿no? Que Santa Cruz sea Nemanturisa, pero bueno, en fin, en el año 2004 me parece que escribí eso. Y entonces piensan que pueda ser Nemanturisa, que es una ciudad con topónimo vascónico, ubicada más o menos a la misma altura que Andelo, que es Mendigorría, pero más al este, y que, bueno, como piensan que Fillera es Arsaos, que eso sí que lo decimos nosotros, aunque yo tampoco estoy convencido, pues entonces si Fillera es Arsaos, no es Nemanturisa. Los Bañales parece que es Tárraca, que yo no me he atrevido a decirlo nunca, aunque parece verosímil, pero ellos lo asumen. Entonces, o Nemanturisa es Santa Cruz o es La Tuta, pero en medio está el cabezón ladrero de Sofuentes, del que nadie se acuerda, y también podría cumplir esa condición. Entonces, bueno, esto de poner nombres a las ciudades hasta que no hay una inscripción por medio, lo mejor es esperar. Pero bueno, recomiendo que busquen el artículo del equipo de Milagros Navarro, porque es un artículo extraordinario y habla bastante además de los vascones, con lo cual tiene un cierto interés local, y lean las deducciones y el ejercicio de geografía antigua que hacen. Pero bueno, mañana, bueno, no mañana no, porque ya van a tapar el sondeo, pero al año que viene sale una placa en Fillera que pone Civitas Nemanturicensis, donde, por cierto, hay una inscripción alusiva a un Eturicensis, y se acabó la deducción de la tuta. O sea que, pero bueno, ellos plantean que pueda ser Nemanturisa. Ignacio. Espere, por favor. Que todos estos cultos y tal acabaron siendo como una especie de religión al uso normal. Sí, digamos que sí. Si entiendes religión al uso como religión organizada, desde luego, porque parece que hay una serie de directrices que no dejan mucha cosa a la improvisación, ¿no? Hay toda una esfera más del culto privado,
y del culto a otros dioses que quizá está menos reglamentada, que es un poco más espontánea, que es la que tiene que ver sobre todo con los votos, ¿no? Con las promesas personales muy privadas que alguien hace a una divinidad. Pero no hay muchos votos al emperador. Al emperador se le erigen templos, estatuas, se le echa incienso en las procesiones. Bueno, entonces parte de esa parafernalia, parte de esa liturgia pasó después al culto a los santos. Yo cada vez que veo que se incensa una estatua de un santo, que se hace habitualmente en según qué celebraciones, pues bueno, ayer también la profesora Muñiz lo dijo, ¿no? Una procesión en la que sale, en fin, el Jesús del Gran Poder, pues es como si saliera el emperador Marco Aurelio, obviamente con todos mis respetos al Jesús del Gran Poder y lo que representa, ¿no? Entonces, al final hay una liturgia que cambia de significado, pero en la que de alguna manera el ciudadano de a pie resuelve un poco esa necesidad, digamos, de trascendencia, ¿no? Y también de protección, ¿no? Que está un poco, yo creo, en el corazón del hombre y que las religiones desde la antigüedad tienden a resolver, ¿no? Cristina. Hola, buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta puntual, es un poco mi ignorancia sobre el tema. Si tenéis alguna evidencia arqueológica que pueda datar la destrucción de todos estos fragmentos que salen y que rescataron la cabeza esta de... Efectivamente, sí, está publicada en un libro de la serie de monografías de los Bañales. Entonces, ahí la única manera de datar es el material cerámico. Y entonces las formas, que es un estudio que hizo Inmaculada de Laje conmigo, evidencian que estamos en un periodo de finales del siglo II, comienzos del siglo III, bastante temprano para lo que pensamos. O sea, esto no es la revuelta de las estatuas de época de Teodosio, me parece que es donde en Alejandría o en Antioquía, no me acuerdo dónde, estiran las estatuas. O sea, es un contexto muy anterior, probablemente porque la ciudad se ha ido abandonando. Esas estatuas ya no son objeto de culto porque la curia ya no gestiona, como preguntaban antes, todas esas ceremonias que reglamentan el culto imperial y se acaban percibiendo como materia prima reciclable. Entonces fue muy sorprendente atestiguar una cronología, digamos, medio imperial, 180, 190, pero por ejemplo en Bilbilis pasa lo mismo, ese acopio en el que la estatua de Augusto, digamos, se aparta, también es de esa época, es anterior a la crisis del tercero. En Torreparedones, el vaciado de las estatuas de la curia que se tiran violentamente desde arriba y agujerean el lastricato de mármol de la plaza, también es de esa época. Bueno, es ese fenómeno un poco de las ciudades decadentes en las que se pasa, como dice el profesor Garriguet, del poder de las imágenes a las imágenes sin poder, ¿no? Ya no representan nada, ya no pueden conseguir nada a quien las invoque y, por tanto, son sencillamente materia prima. Muchas gracias. Gracias. ¿No hay más preguntas? Perfecto, pues muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Vamos a hacer un pequeño descanso y a -5 dará comienzo la intervención de la profesora Godoy. Muchas gracias. Fátima, tu libro.